Ya, la clase anterior habíamos hablado de qué. A ver, ¿alguien se acuerda? ¿Cuál fue el tema anterior que habíamos visto? ¿Cómo se llamaba el tema? A ver, por ahí, si se acuerdan, si han estado a clase, atentos. A ver, ¿quién se acuerda o no han estado en clase la semana pasada? Metabolismo celular. Metabolismo. Metabolismo. Ya, ahora sí vamos a pasar a respiración celular, ¿no? ¿Por qué le llaman bioenergética? ¿No? Bio significa que solamente a los seres vivos le pasa esto, que es la respiración. Y la respiración es una forma de energía, ¿no? Entonces, esto hay que considerar. Bueno, cuando hablamos de respiración, estamos hablando de oxidación. ¿Oxidación de qué? Oxidación de las sustancias pertenecientes a una reacción química, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a indicar de que los componentes son similares a la fotosíntesis que habíamos visto, ¿no? Son similares, pero en sentido inverso. Nosotros sabemos, como en la clase anterior lo habíamos visto, que la fotosíntesis en sí representa, ¿no? Las moléculas de agua más las moléculas del dióxido de carbono que nos origina una glucosa más oxígeno, ¿no es cierto? Eso es lo que habíamos visto en la clase anterior. Pues en este caso vamos a hablar en forma inversa, o sea, primero la glucosa más el oxígeno y que nos dan como productos residuales el dióxido de carbono y el agua. Con esa base nosotros vamos a ir a los siguientes temas. Tipo de respiración. Tenemos dos tipos de respiración, aeróbica y anaeróbica, ¿no? A ver, ¿quién puede leer la respiración aeróbica? A ver, ¿quién se ofrece? A ver, Kevin, a ver, Kevin, te escucho. Anaeróbico, ¿verdad, profe? Sí, aeróbico. Es aquella respiración que no utiliza oxígeno molecular. Proporciona solo dos moléculas de ATP y se llama a cabo en el citosol, entre paréntesis, citoplasma. Ya, ¿qué parte está leyendo? Respiración aeróbica. Estamos en tipo de respiración. Ah, hace uso del oxígeno como aceptor último de los electrones desprendiendo de las sustancias orgánicas oxidadas. Se llama aerobios a los organismos que por este motivo requieren oxígeno. Claro, o sea, los aeróbicos son, son aquellos organismos que necesitan del oxígeno, ¿no? Para que pueda realizarse el proceso de la oxidación, ¿no? Recuerden, chicos, hemos visto el año pasado que nuestro metabolismo consiste en que nuestros alimentos ingeridos se oxidan a partir de la respiración. Por ejemplo, hoy día tú has ingerido tus, tus alimentos, ¿no? Pero como tus alimentos pasan por un proceso en tu sistema digestivo, como pasa un proceso, va a llegar una etapa en que estos alimentos ya transformados, estos alimentos ya desdoblados por el sistema digestivo, estos son oxidados por el oxígeno. Y ahora, ¿de dónde salió ese oxígeno? De nuestra respiración. O sea, nuestra respiración que nosotros lo utilizamos sirve para oxidar nuestros alimentos. Entonces, eso sería una respiración aeróbica. No hace uso del oxígeno, no como aceptor, o sea, significa que recibe,
¿no? De los electrones desprendidos de las sustancias orgánicas. O sea, las sustancias orgánicas tienen iones, y estos iones, como tienen los electrones dispersos, estos son los que actúan. ¿Ya, chicos? La respiración anaeróbica. A ver, ¿quién lee la respiración anaeróbica? A ver, por ahí dos participantes levantaron la mano. Yo, profe, A ver, te escucho. esa aquella respiración que no utiliza oxígeno molecular, proporciona solo dos moléculas de ATP y se lleva a cabo en el citoplasma. Ya, pero leen la parte donde dice respiración anaeróbica. Estamos en tipo de respiración. ¿Ya? Alcohólica, Ahí. ahí, profe, Sí, ya. sí. No interviene el oxígeno, sino que se emplea otros aceptores finales de electrones muy variados, generalmente minerales y, a menudo, subproductos de metabolismo de otros organismos. Claro, o sea, este tipo de respiración o reacción química, los organismos no necesitan de oxígeno, no quieren oxígeno, pero sí algunos, productos, ¿no? Algunos productos que con ello es suficiente realizar sus oxidaciones, sus reacciones químicas. Por eso que a ellos le llaman anaeróbico, porque no interviene el oxígeno, ¿no? Sino que se emplea algunos productos, ¿no? Unos productos, ¿ya? Que le es necesario para realizar su reacción química. ¿Ya, chicos? Entonces, en este caso van a realizar empleando los aceptores finales de los electrones. En lo que es la respiración anaeróbica, ya estamos hablando ahorita de la respiración anaeróbica, dice que es la respiración que no utiliza oxígeno, eso lo hemos visto, pero que proporciona dos moléculas de ATPs. O sea, ¿qué significa? Que los ATPs que se forman en las células se utilizan, ¿no? Se utilizan, se proporciona, ¿no? Y se lleva a cabo en el citosol. O sea, se produce. ¿Para qué sirve el ATP? Hemos dicho que el ATP se utiliza para la energía celular, ¿no? Entonces, al realizarse la respiración anaeróbica, lo que tenemos como producto final sería nuestros ATPs, ¿no? Entonces, en este caso, proporciona solo dos moléculas de ATP y es suficiente, ¿ya? Pueden ser dos tipos, fermentación alcohólica, ¿no? Esa es una de ellas. Y también tenemos fermentación de ácido láctico, esta respiración anaeróbica. A ver, cuando hablamos de una fermentación alcohólica, ¿no? Vamos a leer esa partecita. A ver, ¿qué nos dice? Realizada por las levaduras, o sea, se refiere a los hongos, que son empleadas en la industria de la cerveza, ron, whisky, como por ejemplo la Saccharomyces cerevisiae, o en la elaboración del vino, como por ejemplo el Saccharomyces elizoides. Este proceso convierte a la glucosa en alcohol etílico, obteniéndose en ambos ejemplos, obteniéndose el llamado ATPs, dos moléculas de ATPs. Ustedes ven ustedes en el cuadrito una ecuación general. ¿Qué nos dan en la ecuación general? Miren, ahí tenemos el C6, el H12 y el O6. ¿Qué cosa es? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué cosa es el C6, H12 O6? A ver, ¿qué cosa es? Esa es la glucosa. Esa es la glucosa. Más dos moléculas de ADP. El ADP nosotros lo hemos visto en la fotosíntesis. Más dos moléculas de PIS. PIS son otro tipo de moléculas que son el fósforo. ¿Y qué tenemos como producto residual? Un alcohol. Un alcohol que en este caso estamos observando el alcohol etílico, más dos moléculas de dióxido de carbono y más dos moléculas de ATP. Acá lo que dice el concepto, se obtiene dos moléculas de ATP que se necesita para la energía celular. Y el otro caso, la fermentación ácido láctica, ¿no? En este caso se realiza en las bacterias.
el ácido láctico se utiliza en las bacterias, ¿no? Entonces, también, no solamente ellas, también tenemos en las células musculares y en los glóbulos rojos, ¿no? Bueno, en este caso, para la elaboración del yogur, mantequilla, queso, ¿no? Todos estos productos se utiliza este tipo de acción, ¿no? Luego tenemos, como por ejemplo, la Lactobacillus casei y también el Streptococcus lactis. Estas son bacterias. Hay muchos que me dicen, por ejemplo, hay alumnos que me dicen, profesor, nosotros nos enfermamos por la acción de las bacterias. O sea, quiere decir que todas las bacterias son malas. Bueno, yo te digo que no es así. Hay bacterias que están a nuestro favor. No todas las bacterias son utilizadas para o para ser mal vistos, ¿no? De igual manera los hongos. Hay bacterias que son buenas, ¿no? Inclusive en las industrias lo utilizan. Miren, nosotros tenemos en nuestro organismo, en nuestro sistema digestivo, bacterias, pero estas bacterias son buenas, no son malas, porque estas bacterias son las que se devoran a otras bacterias, que son sí malignas. Entonces, estos son importantes, chicos, que conozcan. Por acá tenemos la reacción química, ¿no? Y la respiración celular aeróbica, ¿no? Acá tenemos la parte aeróbica. Hay muchos que dicen, ¿dónde te vas? Ah, me voy a los aeróbicos. Claro, pues es que ahí se utiliza el oxígeno. A ver, ¿quién puede leer este párrafo? A ver, ¿quién nos puede leer este párrafo? A ver, Priscila. Respiración celular aeróbica es aquel tipo de respiración celular que requiere de oxígeno molecular. Puede llegar a producir hasta 38 moléculas de ATP. Se inicia en el citosol y culmina en la mitocondria. Los electrones liberados por las glucosas son finalmente transferidos al oxígeno para formar agua y elimina anhídrido carbónico como desecho. La respiración celular aeróbica presenta dos fases. ¿Ya? Bueno, está bien. Está bien. Bueno, dice que se inicia en el citosol, o sea, en el citoplasma. ¿Y en dónde termina? ¿En dónde termina? A ver, por ahí. ¿Quiénes han estado atentos a la lectura? ¿Ya se olvidaron? ¿En dónde termina? Se inicia en el citosol y culmina ¿en dónde? Mitocondrias. En la mitocondria, pues. A ver, vamos a suponer que este sea la mitocondria. La mitocondria más o menos es así. Ahí está, más o menos es así nuestra mitocondria. Ahí está. Esa es nuestra mitocondria. A ver, ¿qué ocurre en la mitocondria? Dice que se requiere oxígeno. Entonces la mitocondria va a necesitar de oxígeno, O2. ¿No es cierto? Pero lo que va también a recibir es la glucosa. La glucosa, por aquí va a ingresar la glucosa. Ahí está, esta es la glucosa. El C6, H12, el O6. Esta es la glucosa. Ahí está, esa es la glucosa. Entonces la glucosa, ¿no? La glucosa es esto, ¿no? Lo que estoy pintando de color mostaza. Esta es la glucosa, chicos. Entonces la glucosa, ¿dónde ingresa? Ingresa, dice que del citosol llega a la mitocondria. Esta es nuestra mitocondria. Entonces, ¿qué ocurre? Que para que esto se lleve a cabo, se va a liberar, ¿qué cosa se va a liberar? A ver, ¿qué cosa se va a liberar?
Cuando llega a la mitocondria, acá se aloja, ¿y qué se va a liberar? Se va a liberar el dióxido de carbono. Eso es lo que se va a liberar. La glucosa tiene electrones, ¿no? Tiene electrones. Los electrones son derivados. Los electrones son derivados y aquí al estar en la reacción química, acá se va a eliminar ¿qué cosa? Acá se va a obtener agua, ¿no es cierto? Acá se va a obtener agua. Entonces quiere decir, ¿no? Tenemos como desecho, ¿qué tenemos como desecho? El dióxido de carbono, ¿no? Y en este caso, lo que se va a obtener es que de la glucosa se va a obtener los llamados ATPs, ¿no? Los ATPs, que es un promedio de 2 moléculas que se obtiene dentro de la mitocondria en una reacción química. ¿No, chicos? Eso sería lo que es la respiración aeróbica. ¿Ya? Entonces yo les pido que revisen los videos, ¿ya? Revisen los videos para que puedan entenderlo mejor. Luego tenemos, dice que la respiración aeróbica está formada por dos tipos, dos fases. La fase citosólica, como ya les expliqué, que está en ¿dónde se realiza la fase citosólica? ¿En el citoplasma o en la mitocondria? ¿Dónde se realiza eso? A ver, ¿quién me dice? Ya les expliqué, les he mencionado varias veces. ¿Dónde se realiza la fase citosólica? En el citosol. En el citosol, pues, o sea, citoplasma, es lo mismo. En el citoplasma, ¿no? Acá dice, pues, ocurre en el citoplasma, especialmente en el citosol. Bueno, es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre citosol y citoplasma? Es que el citoplasma en sí viene a ser donde se encuentran todos los organelos de la célula. Y el citosol es el mismo, pero tiene alguna transformación en lo que se refiere a la parte gel, ¿no? La parte gel y la característica se hace diferente, ¿no? Pero en realidad es el mismo. A través de él se degrada la glucosa hasta el ácido pirúvico, produciéndose los dos ATPs en la glucólisis. Pero, ¿qué ocurre en la fase mitocondrial? En la fase mitocondrial ocurre en mitocondria y requiere oxígeno para oxidar, ¿no? Para la oxidación, lo que ya les he mencionado. Y se obtiene el ácido pirúvico hasta el agua y dióxido de carbono. Este término ácido pirúvico se encuentra presente en la orina. Nosotros cuando miccionamos, eliminamos ácido pirúvico. ¿Pero de dónde viene el ácido pirúvico? De todas las células de nuestro cuerpo. ¿Ya, chicos? El ácido pirúvico viene de todas las células de nuestro cuerpo. Y ese ácido pirúvico es lo que estamos estudiando. ¿Cómo se forma? ¿Cómo se origina? ¿Y en dónde es desalojado? Bueno, ya les expliqué. Es desalojado en la micción. Bueno, en la fase mitocondrial ocurren tres fases. La oxidación del ácido pirúvico, ¿no? Ahí se oxida. Luego el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria. En lo que es el ácido pirúvico, ¿no? Porque se tiene que oxidar, pierde un carbono, o sea, el dióxido de carbono se elimina, ¿no? Una molécula se elimina y se va a realizar una obtención de energía que ocurre ya en la mitocondria. Esta energía es el NADH, ¿no? Entonces, esta molécula es lo que se origina. Luego, se produce también en la otra faceta el ciclo de Krebs. ¿Qué cosa es el ciclo de Krebs? Simplemente es la reacción química, ¿no? Cuando hablamos del ciclo de Krebs, estamos viendo que se produce una reacción oxidativa, que es lo que estamos viendo, ¿no? Bueno, acá en el ciclo de Krebs nos mencionan el acetilcoenzima, ¿no? Dice que este ingresa al ciclo de Krebs, ¿no?
que consiste en una serie de reacciones que ocurren en la mitocondria, o sea, reacciones oxidativas, a través de las cuales se sacan los carbonos del acetil coenzima A y se transfiere la energía a los enlaces rotos a moléculas de alta energía. Entonces, se va a restablecer el nivel energético, ¿no? En eso consiste el ciclo de Krebs. Luego, también se debe transferir el ATP, ¿no? Entonces, en este caso, se tiene que realizar un ciclo, ¿no? Dentro del ciclo se va a detallar la cadena respiratoria, ¿no? Bueno, estas moléculas es netamente químico, es un poquito más amplio, porque nuestro editorial quiere que ustedes ya entiendan este tipo de moléculas. Yo lo único que les digo es que el NADH es simplemente es una molécula energética similar a los ATPs, ¿no? Similar. Y estos constituyen una, una obtención energética para nuestro metabolismo. ¿Dónde se realiza eso? Se realiza en la mitocondria, ¿ya? En la mitocondria se realiza y dentro de las reacciones químicas se menciona el ciclo de Krebs. Entonces, si nosotros tenemos una acumulación del ciclo de Krebs, lo que estamos viendo, lo que estamos observando es que tenemos un sinnúmero de ciclos. Y esos ciclos, que también le llamamos cadenas, es la que nosotros nos referimos. ¿Ah, chicos? Entonces, esto es lo que es el ciclo de Krebs. Y acá tenemos, ¿no? ¿Sabías que? A ver, ¿alguien puede leer este párrafo? Yo, profe. A ver, te escucho. No debes consumir excesivamente carbohidratos, pues estos pueden convertirse en grasa, la cual se reflejará en la evaluación de triglicéridos sanguíneos mediante un proceso metabólico. Ya. A ver, ¿ustedes han escuchado los triglicéridos? ¿Han escuchado o no han escuchado? Los triglicéridos. Bueno, bueno, pues chicos, no les quiero desanimar, ¿ya? Yo no los quiero desanimar, no les quiero poner tristes, pero lo que se está refiriendo, este tema, se está refiriendo, o perdón, este mensaje es que cuando nosotros ingerimos alimentos que son quemados en aceite, en ellos se alojan moléculas, ¿no? Moléculas de dióxido de carbono y también moléculas de monóxido de carbono. Estas moléculas que son quemadas, que se alojan a los alimentos y ustedes lo ingieren, estos a la larga se produce una acumulación en nuestro torrente sanguíneo. ¿Por qué se acumula? Porque nuestro cuerpo lo rechaza, no lo quiere. No necesita esta molécula, entonces lo rechaza. Estas moléculas rechazadas se convierten en grupos peligrosos. Y a esto les llaman triglicéridos. Esos triglicéridos que se encuentran alojados en la sangre, ellos se acumulan en gran cantidad. Pero la pregunta, ¿qué peligro entonces nos trae estos triglicéridos? Claro, ahorita no porque estás en la flor de tu juventud. Tú todavía, creo que muchos de ustedes tienen, de repente por ahí alguien que tenga 14 años, ¿no? 15 años, ¿no? Todavía, pero yo te voy a decir algo. Los triglicéridos que están avanzando se acumulan en grandes cantidades. Y cuando estos se acumulan en grandes cantidades, a la larga, cuando ustedes ya tengan sus 30, 35 años, estos se acumulan en nuestro flujo sanguíneo y es peligroso porque nos puede dar un infarto. Cuando hablamos de un infarto, no nos estamos refiriendo, no nos estamos refiriendo al corazón, no. También tenemos un infarto cerebral. También tenemos un infarto hepático, o sea, en el hígado. También tenemos un infarto renal. Y un infarto, pues, es penoso. Por eso le digo,
hay que tener mucho cuidado en nuestros alimentos. Preferible en su casa, ahí. Pero si ustedes comen en la calle, por lo general estos aceites que estos señores preparan tienen muchos días, ahí los tienen, muchos días. Es más, ellos utilizan la grasa de un animal, el sebo de un animal, para freír las papas, para no chocar con el aceite, que es ahorita que se ha elevado, se ha puesto caro, pues no ese tipo de a ver, ¿qué le digo? De líquido, ¿no? Que se utiliza para freír, ¿no? Entonces, mucha gente no le interesa la salud de los... Disculpe, estoy un poquito mal. Esa gente no le interesa la salud de sus, no, de los compradores, ¿no? No, no le interesa. Entonces, lo que le interesa a ellos, su bienestar económico. Entonces, utilizan productos de aceite o quizás de grasas de animales que es gratis, ¿no? Pero es peligroso para nosotros. Estas grasas que se acumulan en nuestro torrente sanguíneo, por ejemplo, una grasa que se acumula dentro de una arteria, ¿no? No deja ingresar la sangre y nos produce ese infarto. Entonces, chicos, ya saben, consumir alimentos, sobre todo nutritivos y que sea de casa, que no sea de la calle. No consuman, chicos, cosas de la calle, porque lo de la calle se ve rico, sí, uy, qué rico, ¿no? Uy, se nos hace agua en la boca, pero nuestra salud se pone en juego. ¿Ah, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Están tristes por ahí, creo que lo que les he hablado. Bueno, a ver, vamos a entrar a la página 65. ¿Ya? A la página 65. ¿Ya? Página 65. Primera pregunta. ¿Qué es el catabolismo? ¿Qué es el catabolismo? Ahí pueden poner, es un conjunto de reacciones enzimáticas. A ver, apunten ahí. Es un conjunto de reacciones enzimáticas. ¿Ya? No se me atrasen. Es un conjunto de reacciones enzimáticas. Profe, disculpe, no escuché lograr. A ver, por favor, pongan de su parte porque nosotros nos jugamos con el tiempo y muchas veces no avanzamos el libro, ¿no? Y yo quiero avanzar el libro, por favor, ¿ya? Así que tenemos que estar concentrados, ¿ya? Ya, es un conjunto de reacciones enzimáticas. Es un conjunto de reacciones enzimáticas en el cual nuestro organismo degrada, en el cual nuestro organismo degrada. Degrada a las sustancias nutritivas, ¿ya? A las sustancias nutritivas. ¿Ya? Nada más. A las sustancias nutritivas. Bueno, yo lo arreglé, pero por acá también hay, chicos, mírenme, por ejemplo, acá también hay un concepto de catabolismo. También lo puede agregar, ¿ya? Aquí ese catabolismo también le puede agregar, pero ya con el concepto que les he mencionado es más reducido y más preciso. 2.
¿Qué es la respiración celular? Uy, está facilito. A ver, ¿qué es la respiración celular? Es el conjunto de reacciones bioquímicas. ¿Ya? Bien. ¿Qué más? Están compuestos de... Ajá, ahí voy a. Está bien, es un conjunto de reacciones bioquímicas. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? ¿En qué quedamos? Tienen que completar. ¿Ya? En las cuales degradan a los compuestos orgánicos. Claro, son degradados por los compuestos orgánicos. Por la oxidación. Yo les expliqué ya. Nosotros en la respiración, el oxígeno que tomamos sirve para oxidar las sustancias. ¿Ya, chicos? Ya. Bueno, chicos, lo dejamos ahí. Nos quedamos en la pregunta número 2. ¿Ya, chicos? ¿Les parece? Nos quedamos en la pregunta número 2. En el siguiente bloque vamos a continuar. ¿Ya? Chao, profe. Ya, entonces, Chao, profe. 10 minutos, nos vemos. Ahí le voy a pasar la asistencia y un Kahoot. Chao. Nos vemos a las... Chao. nos vemos a las 10:50, ¿no? 10:51. Sí, profe. 10:50, ya. Nos vemos.